Cierren los ojos y piensen en la primera pareja que les venga a la mente cuando digo mitología griega. ¿Orfeo y Eurídice? ¡Bingo! Su historia no solo es una de las más románticas, sino también una de las más trágicas de la antigüedad. Hoy nos sumergimos en una de las historias más bellas y trágicas de la mitología griega: amor, muerte, música y un viaje a los infiernos. Esto tiene más drama que una telenovela, pero además, vamos a contar este mito a través del arte. Porque si algo ha inspirado a los grandes artistas a lo largo de los siglos, es esta historia desgarradora. Así que prepárate para un viaje no solo por el inframundo, sino también por los museos más famosos del mundo. Orfeo no era un guerrero, ni un rey, ni un dios, era un artista, hijo de la musa Calíope y del rey de Tracia, o quizás del mismísimo Apolo, hay teorías. Orfeo nació con un don sobrenatural para la música. Desde niño, Orfeo mostró un talento musical que ni Mozart en sus mejores tiempos. Y para hacerlo aún más especial, Apolo le regaló una lira mágica. ¿Y qué tenemos aquí? Un Apolo tan majestuoso como presuntuoso, tocando su lira con la seguridad de un dios que sabe que su música es inigualable. Esta obra de Regnier encapsula la perfección divina y la gracia, lo que hace aún más impresionante el hecho de que Apolo regalara este instrumento a Orfeo. Un gesto así no es cualquier cosa, es como si Picasso hubiera regalado su pincel a un aprendiz, una muestra de respeto supremo. Pero aquí es donde el mito se divide en dos versiones. Versión 1. Apolo y la lira de las 9 musas. En esta versión, Apolo, en un gesto de gran honor, le entrega a Orfeo una lira con 9 cuerdas, como homenaje a las 9 musas, las diosas de la inspiración artística. Versión 2. Orfeo modifica la lira de Hermes. En esta otra versión, Apolo le dio una lira clásica de 7 cuerdas, pero Orfeo, queriendo rendir tributo a las musas que lo criaron, le añadió 2 cuerdas más, elevándola a 9. Este Orfeo de Duqueilar nos muestra al músico en su máxima expresión. Envuelto en un aire melancólico, toca su lira con la devoción de un hombre cuyo arte es su única razón de existir. Cada pliegue de su túnica, cada sombra sobre su rostro, nos grita su dolor. Se nota que este hombre no solo canta, sino que llora con cada nota. Independientemente de la versión, una cosa queda clara. Orfeo no era un simple músico, era un prodigio cuya música tocaba los corazones de dioses y mortales. En esta obra de Roland Savery, podemos ver el efecto de su música. Animales de todo tipo se agrupan en torno a él, como si fuera el Dr. Dolittle de la mitología. Miren la delicadeza con la que está pintada la escena, los detalles del paisaje, un cuadro que captura la esencia misma del mito. Puede que no lo supieras, pero Orfeo tenía un hermano, Linos, y, al igual que él, estaba dotado de un talento excepcional para la música. Sin embargo, si Orfeo se convirtió en el músico más célebre de la mitología, Linos no tuvo la misma suerte, ni la misma longevidad. Linos es conocido por haber sido el inventor del ritmo y la melodía, pero también fue el maestro de música de un alumno bastante particular, nada menos que Hércules. Sí, el mismo Hércules de los 12 trabajos. Y aquí es donde la historia se torna un poco ridícula, trágica, ambas. Linos, como buen maestro exigente, corregía a Hércules con bastante severidad. Pero Hércules, que era bueno para muchas cosas, como aplastar monstruos a golpes, no tenía precisamente la paciencia para la música. Un día, frustrado por las reprimendas de su maestro, tomó la lira y le asestó un golpe en la cabeza a Linos, matándolo en el acto. Así que sí, el hermano de Orfeo, un talentoso músico, pasó a la historia no solo por sus habilidades, sino por ser una de las primeras víctimas del carácter explosivo de Hércules. ¡Oh, qué espectáculo de fuerza y dinamismo en esta obra de Pollaiuolo! Hércules, en una posición casi de danza, lucha con la hidra de Lerna, aplastándola con su garrote. Aunque la escena representa otro de los trabajos de Hércules, su energía y brutalidad ilustran perfectamente la ira con la que mató a Linos, el hermano de Orfeo. El dominio del movimiento y los músculos tensos hacen que la imagen casi cobre vida, o muerte en este caso. Pobre Linos, debió verse igual de intimidante. Ahora bien, si pensabas que Orfeo solo tocaba su lira para encantar a los animales y enamorar a las ninfas, prepárate, porque nuestro bardo favorito también tuvo su dosis de aventuras épicas. En uno de los momentos más inesperados de su vida, Orfeo se une a los Argonautas, un grupo de héroes liderados por Jasón en busca del legendario vellocino de oro. Y aquí surge la gran pregunta:
¿qué hace un músico en una expedición de guerreros, semidioses y luchadores? Honestamente, Jasón también se lo preguntó. Porque cuando tu misión es enfrentarte a dragones y cruzar mares traicioneros, llevar a un tipo con una lira no suena como la mejor estrategia. Pero Orfeo no es cualquier músico, y lo demostraría con creces. Para quienes no estén tan familiarizados con esta historia, la expedición de los argonautas tenía un único objetivo: recuperar el vellocino de oro, una reliquia sagrada protegida por un dragón en la lejana Cólquide, lo que hoy sería Georgia, en el Cáucaso. El barco, llamado el Argo, estaba tripulado por los más grandes héroes de la época: Hércules, Cástor y Pólux, Atalanta, Peleo, el padre de Aquiles, y muchos más. Básicamente era la Liga de la Justicia de la mitología griega. Y entre todos ellos, Orfeo, con su lira, pero pronto demostraría que su presencia no era un adorno. A lo largo del viaje, la música de Orfeo cumplió un papel clave. Cuando los marineros estaban agotados tras días de remo incesante, Orfeo tocaba su lira para marcar el ritmo y mantener el ánimo del grupo. Cuando las tormentas amenazaban con hundir el Argo, Orfeo tocaba una melodía para calmar los vientos y tranquilizar a sus compañeros. Cuando la discordia surgía entre los héroes, porque poner a tantos egos juntos en un barco no es fácil, Orfeo apaciguaba las discusiones con su música, pero su mayor prueba llegó cuando los argonautas se encontraron con las sirenas. En su travesía, la tripulación tuvo que atravesar el territorio de las sirenas, esas misteriosas criaturas que encantaban a los marineros con sus cantos, haciéndolos perder el control del barco y llevándolos a la muerte. Había dos opciones. 1. Taponarse los oídos, como hizo Ulises en su viaje. 2. Intentar resistir su hechizo. Pero Orfeo tenía un tercer plan. Si la música de las sirenas podía encantar a los humanos, él las superaría con una melodía aún más poderosa. Así que, cuando los cantos hipnóticos de las sirenas comenzaron a resonar en el aire, Orfeo tomó su lira y tocó la melodía más sublime que jamás se había escuchado. Más fuerte, más hermosa, más irresistible. Y ocurrió algo increíble. La música de Orfeo eclipsó por completo la de las sirenas. Los marineros, en lugar de caer bajo el hechizo de aquellas criaturas, fueron cautivados por el arte de Orfeo y pudieron seguir navegando sin peligro. Las sirenas, al verse derrotadas en su propio juego, se arrojaron al mar, incapaces de soportar la humillación. Aunque esta pintura muestra a Orfeo rodeado de animales hipnotizados por su música, es una gran representación de cómo su arte era capaz de doblegar a cualquier ser, incluso a las temibles sirenas. Y aquí Waterhouse nos entrega una obra majestuosa que capta el peligro y la seducción de las sirenas. Ulises, atado al mástil de su barco, lucha por resistir su canto, mientras sus hombres, con los oídos tapados con cera, siguen remando ajenos al hechizo. Y aunque esta escena pertenece a la Odisea, es imposible no imaginar a los argonautas enfrentando un destino similar. Si Ulises, el más astuto de los mortales, apenas sobrevive, qué suerte que Orfeo tenía su lira para hacerles competencia musical. Gracias a su música, Orfeo ayudó a los argonautas a sobrevivir y regresar a salvo, aunque el destino final del vellocino de oro sería otro asunto. Tras esta aventura, Orfeo regresó a su vida cotidiana, sin saber que su mayor tragedia estaba aún por llegar. Y aquí es donde aparece Eurídice. Después de tantas aventuras, Orfeo finalmente encuentra lo único que le faltaba en su vida, el amor verdadero. En un día como cualquier otro, mientras pasea por un bosque bañado por la luz del sol, sus ojos se cruzan con los de Eurídice, una ninfa de una belleza serena, casi etérea. No hay necesidad de palabras. En el instante en que la ve, Orfeo siente cómo su corazón, que hasta entonces solo latía por la música, cambia de ritmo. Y lo mismo ocurre con Eurídice. Es un amor de esos que los dioses no pueden evitar envidiar. Orfeo no tarda en pedir su mano, y la boda se organiza de inmediato. Pero el destino tenía otros planes. Como en toda boda en la antigua Grecia, el dios Himeneo, patrono de los matrimonios, debía bendecir la unión con su antorcha sagrada. La antorcha de Himeneo simbolizaba el fuego del amor y la prosperidad en el matrimonio. Pero algo extraño ocurre en la ceremonia. La antorcha se apaga misteriosamente. ¿Un mal presagio? El viento apenas soplaba, y sin embargo, la llama se extingue, dejando un escalofrío en la espalda de los presentes. Algunos invitados se miran entre sí con preocupación. ¿Sería una señal de que los dioses no aprobaban esta unión? Pero Orfeo y Eurídice, completamente absorbidos por su amor, no le prestan atención al mal augurio. Creen que nada podría separarlos.
Pobres ilusos. Después del matrimonio, Eurídice se toma un momento para disfrutar del sol. Se recuesta sobre la hierba, con los rayos dorados acariciando su piel y el canto de los pájaros llenando el aire. Todo parece perfecto, hasta que alguien más la observa desde las sombras. Un hombre llamado Aristeo, un pastor, la ve y queda completamente hechizado por su belleza. Sin control de sí mismo, se acerca sigilosamente. «Eurídice», grita de repente, rompiendo el silencio del bosque. Eurídice se sobresalta y corre. No quiere saber qué intenciones tiene ese extraño que la persigue con desesperación, pero en su desesperación, comete un error fatal. Mientras huye descalza entre la hierba alta, no ve una serpiente venenosa escondida entre las flores silvestres. El mordisco es inmediato. Un grito desgarrador rompe la calma del bosque. Eurídice se desploma, su respiración se vuelve errática, su visión se nubla. Cuando Orfeo la encuentra, ella ya se está desvaneciendo entre sus brazos. Él la sujeta con fuerza, su corazón latiendo con la esperanza de que todo sea un mal sueño. Pero el veneno ya está recorriendo su cuerpo. Eurídice intenta decir algo, pero su aliento se apaga antes de poder pronunciarlo. Y en ese momento, el mundo de Orfeo colapsa. El hombre que encantaba a todos con su música, el hombre que podía calmar tormentas con su lira, ahora estaba sumido en el silencio más absoluto. Las lágrimas caen sobre el rostro inmóvil de Eurídice. Orfeo no puede aceptar lo que ha ocurrido. No puede acabar así. Si la muerte le ha robado a Eurídice, él mismo irá al inframundo a recuperarla. Esta pintura del francés Nicolas Poussin muestra el momento exacto en que Eurídice cae al suelo tras el mordisco de la serpiente. En el fondo, Orfeo corre desesperado hacia ella, capturando la tragedia con una composición dramática. Orfeo no estaba dispuesto a aceptar su destino, no esta vez. El dolor lo devoraba por dentro, cada melodía que salía de su lira era un lamento por Eurídice, pero en lugar de quedarse en la desesperación, tomó una decisión sin precedentes. Si los dioses la han tomado, yo mismo bajaré a buscarla. Así comienza una de las hazañas más audaces de toda la mitología griega, el camino hacia los muertos. El reino de Hades no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Los mortales que intentaron colarse antes que Orfeo nunca volvieron a ver la luz del sol. Pero Orfeo no es un guerrero, no es un héroe con una espada mágica. Su única arma es la música. Y será con su lira con lo que intentará domar a la misma muerte. Antes de llegar a las puertas del inframundo, Orfeo debe enfrentarse al primer obstáculo, el río Aqueronte, una de las corrientes que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Allí lo espera Caronte, el barquero sombrío que transporta las almas a través del río. Caronte, si quieres cruzar, debes pagar. En la tradición griega, los muertos eran enterrados con una moneda en la boca o sobre los ojos para pagarle a Caronte. Sin este pago, sus almas quedaban atrapadas en el limbo, pero Orfeo no está muerto, y tampoco tiene una moneda. Entonces hace lo único que sabe hacer, toca su lira. Las notas flotan sobre el agua oscura del Aqueronte. El sonido es tan melancólico, tan hermoso, que por primera vez en la eternidad, Caronte siente algo parecido a la tristeza. Esta pintura del ruso Alexander Litovchenko muestra la tétrica figura de Caronte en su barca, con las almas de los muertos mirándolo con miedo. Su presencia es intimidante, pero en este caso, es la música la que lo doblega. Con un suspiro, el barquero cede y deja subir a Orfeo. La travesía comienza. Cuando el bote toca la orilla, Orfeo pone pie en el reino de los muertos. El aire es pesado, la luz casi inexistente, el silencio es abrumador. Pero antes de seguir adelante, debe pasar una última prueba. Cerbero, el legendario perro de 3 cabezas que protege la entrada del inframundo. Este monstruo es el terror de las almas que intentan escapar y de los vivos que osan entrar. 3 cabezas, dientes afilados como dagas y ojos que brillan en la oscuridad. Orfeo no tiene miedo. Sabe que su única opción es hacer lo que mejor sabe. Empieza a tocar la lira. Las notas flotan en el aire sombrío del inframundo. Las orejas de Cerbero se mueven, y algo inesperado sucede. El temible monstruo se calma. Por primera vez, el perro de Hades baja la guardia. Sus 3 cabezas inclinan la mirada. Se tumba en el suelo como un cachorro domesticado, y con un gruñido deja pasar a Orfeo. Aunque la pintura muestra a Hércules dominando a Cerbero con la fuerza, en esta historia, Orfeo lo vence con la música, lo que demuestra el poder de la belleza sobre la brutalidad. Orfeo avanza.
El inframundo es un lugar lleno de sombras y lamentos. Las almas errantes lo observan con asombro. Es un vivo entre los muertos. Finalmente, llega ante el trono de Hades y Perséfone. Hades, el dios del inframundo, lo observa con una expresión severa. Perséfone, la reina de los muertos, muestra curiosidad. ¿Quién eres y por qué un mortal ha osado descender aquí?, dice Hades. Orfeo, sin decir una palabra, comienza a tocar su lira. La música llena la sala. Es un canto de amor, de pérdida y de desesperación. Es una súplica, una plegaria a los dioses para que le devuelvan a su esposa. El inframundo se detiene. Los condenados interrumpen sus castigos. Las furias dejan de susurrar al oído de los malditos. Hasta Hades, el implacable señor de los muertos, se conmueve. Esta obra captura la atención del momento en que Orfeo suplica por Eurídice. Hades parece inflexible, pero Perséfone, conmovida, lo observa con compasión. Perséfone, quien sabe lo que es ser arrancada del mundo de los vivos, intercede por Orfeo. Hades, déjalo llevársela. Hades, tras un largo silencio, acepta. Podrás llevarte a Eurídice de vuelta al mundo de los vivos, pero bajo una condición. No podrás mirarla hasta que hayan salido del inframundo. Si lo haces, la perderás para siempre. Orfeo asiente sin dudar. ¿Qué tan difícil puede ser? La desesperación y la tensión de este momento quedan perfectamente capturadas en la obra de Gandolfi. Orfeo guía a Eurídice fuera del inframundo, su cuerpo aún iluminado por las sombras del reino de Hades. Eurídice lo sigue con una expresión de incertidumbre. ¿Confiará en que su amado no cederá a la tentación? El juego de luces y sombras crea un efecto dramático, como si el destino ya estuviera escrito en la penumbra que los rodea. Con el corazón lleno de esperanza, Orfeo toma la mano de Eurídice y comienza el regreso. Pero como bien sabemos, las tragedias griegas nunca terminan bien. Orfeo no estaba dispuesto a perder a Eurídice, así que hizo lo impensable, descender al inframundo y pedirle a Hades que se la devolviera. Hades, conmovido por la música de Orfeo, accedió a devolverle a Eurídice bajo una condición. No debía volverse a mirarla hasta salir del inframundo. Y aquí es donde todo se va al demonio. Orfeo camina hacia la salida, sintiendo la presencia de Eurídice detrás de él. Pero la duda lo carcome. ¿Y si Hades lo engañó? Cuando ya casi están en la superficie, se gira por un segundo, y Eurídice desaparece para siempre. La escultura de Antonio Canova captura este momento a la perfección. Orfeo intenta sostener a Eurídice, pero ella se desliza de entre sus dedos, desvaneciéndose en la nada. Y aquí Leighton nos regala una escena etérea y desgarradora. Orfeo y Eurídice en su último momento juntos. Sus cuerpos se entrelazan en una despedida cargada de emoción. La iluminación suave y los colores delicados hacen que la imagen parezca suspendida en el tiempo. Se puede ver la desesperación en el rostro de Orfeo. Es la última vez que la tocará, la última vez que la verá. ¿Cómo no voltear cuando el amor se está escapando de tus manos? Devastado, Orfeo se aisló del mundo, tocando canciones melancólicas sobre su amor perdido. Pero su historia no termina ahí. Un grupo de Ménades, seguidoras de Dionisio, lo atacó en un frenesí de locura y lo despedazaron. Su cabeza, aún con vida, fue arrojada a un río, y siguió cantando mientras flotaba corriente abajo. Si el destino de Orfeo no era ya lo suficientemente trágico, Levi nos lo muestra en su último suspiro. La escena es impactante. El cuerpo de Orfeo, deshecho por la furia de las Ménades, yace sin vida, pero su expresión sigue reflejando un alma entregada a la música. Hay una sensación de brutalidad y melancolía en cada pincelada. Es como si incluso la naturaleza que lo rodea se lamentara por su muerte. Un final indigno para un poeta que conmovió a dioses y humanos. ¿Pero acaso el arte y la música no nacen también de la tragedia? Zeus, conmovido, colocó su lira en el cielo, formando la constelación de la Lira, en honor al músico más grande que jamás existió. Si alguna vez una tragedia pudo volverse arte celestial, es esta. Delacroix no solo nos muestra a Orfeo, sino su glorificación. Atrapado entre la vida y la muerte, el músico trágico asciende a la inmortalidad en los cielos, rodeado de dioses y heroísmo. ¿Es este el final que merecía? Tal vez. En la mitología, el arte y la memoria son la única forma de vencer la muerte, y Orfeo lo logró. Conclusión, la historia de Orfeo nos deja dos grandes lecciones. 1. A veces la impaciencia es nuestro peor enemigo. 2. El amor verdadero trasciende la muerte. Ahora dime tú, ¿te habrías resistido a girarte? ¿O habrías caído en la tentación como Orfeo? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Para cerrar, te dejo con esta obra sublime, donde Brush nos da un Orfeo en un momento de contemplación. No es el héroe triunfante ni el amante desesperado, sino un hombre en la cúspide de la melancolía. Su expresión perdida nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su tragedia. Este no es un Orfeo cualquiera, este es el Orfeo después de Eurídice, después de la pérdida, después de la desesperación. Si alguna vez un cuadro pudiera cantar, este lo haría con la canción más triste del mundo. Y si te gustan estas historias de mitología, suscríbete a Guardianes Mitológicos, que aquí los mitos nunca mueren.